Estás escuchando Conciencia Médica. Un espacio Bueno, que valora tu vida. El invitado del día de la fecha, que está acá con nosotros en el piso, el doctor Ricardo Levin, médico cardiólogo, especialista en cardiología crítica, profesor de la Universidad Abierta Interamericana y profesor también de la Vanderbilt University en Estados Unidos. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ricardo, un poco lo que queríamos hablar contigo, que te dedicas a hacer pacientes cardiológicos críticos, sobre todo que hemos visto un término por ahí que se ha acuñado muchas veces y que se maneja muchas veces, que es el de la insuficiencia cardíaca. Correcto. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, ¿qué nos podés contar? Creo que una manera, sin querer ser alarmista, de remarcar la importancia de la insuficiencia cardíaca y el por qué, tal vez, entre otras cosas, se la incluyen en esta discusión, es la importancia. Uno no exageraría si diría que la insuficiencia cardíaca podríamos considerarla como una epidemia, como la verdadera epidemia de este siglo, más allá que los diabetólogos por ahí podrán discutirnos el dudoso honor de esta mención. Pero realmente, si uno mira los números de la insuficiencia cardíaca, el 2 o el 3% de la población de cualquier país está afectado por insuficiencia cardíaca. Estadísticas de países desarrollados, números de Estados Unidos, dicen que en el 2010 6,5 millones de pacientes adultos en Estados Unidos tienen alguna forma de insuficiencia cardíaca. Es decir, por un lado es importante por la extensión de la enfermedad, por otro lado por el peso, más allá de lo médico, social, por las dificultades que le agrega a la calidad de vida de un paciente. La calidad de vida de un paciente con insuficiencia cardíaca está considerada entre las peores en aquellas revisiones sobre calidad de vida, peor que la de pacientes con diabéticos, peor que la de pacientes con artritis, en algunas series peor que la de pacientes con enfermedades neurológicas. Y el costo social que esto implica, el gasto en salud que implica para cualquier país tratar la insuficiencia cardíaca y sus complicaciones. Pacientes con un pronóstico malo, prácticamente 1 de cada 4 pacientes está muerto a 5 años del diagnóstico de la enfermedad. La mortalidad de formas avanzadas de la insuficiencia cardíaca ronda en el 50% al año. No hay muchos cánceres que maten 50% de los pacientes que sufren de una enfermedad al año. O sea, uno ha leído, ha visto en algunas editoriales médicas títulos como la insuficiencia cardíaca más maligna que el cáncer, y realmente es una definición que uno puede aplicar. La mala noticia es 1 de cada 3 personas en el mundo desarrollado tiene alguna forma de insuficiencia cardíaca. La buena noticia, que es un poco el buen mensaje y enganchándonos con la exposición anterior, el 80% de los pacientes que padecen insuficiencia cardíaca podría prevenirse. ¿Cómo? Modificando algunos hábitos de vida, como muy bien se dijo, controlando o restringiendo determinadas enfermedades que son precursoras de la insuficiencia cardíaca. Y básicamente todo, vos decís que enfermedades, o sea, uno siempre escucha el infarto o la enfermedad cardiovascular, ¿eso está relacionado con la insuficiencia cardíaca? La enfermedad cardiovascular, que es probablemente una de las enfermedades más difundidas en el mundo occidental, es una clara precursora de insuficiencia cardíaca. La hipertensión es otra precursora de insuficiencia cardíaca. Y justamente como la mortalidad por enfermedades cardiovasculares está disminuyendo, pacientes que no se mueren sobreviven y desarrollan insuficiencia cardíaca. Y con el tiempo, y como la población mundial está envejeciendo, hay cada vez más pacientes de más edad con antecedentes de enfermedad cardiovascular o de hipertensión tratadas, pero que desarrollan como consecuencia de la extensión de su vida o del éxito del tratamiento de las enfermedades precursoras, insuficiencia cardíaca. Yo quería repasar, doctor, recordamos a los oyentes que estábamos conversando con el doctor Ricardo Levin, médico cardiólogo. Doctor, repasar sobre el concepto, la definición de la insuficiencia cardíaca. Según la literatura médica que uno pueda conseguir acá, responsable pues, y información calificada en internet, dice que es una afección en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. ¿Es así? Es correcto. Básicamente la insuficiencia cardíaca implica la imposibilidad de cumplir con la función que el corazón tiene, que es nutrir todo el organismo. Esto en general se debe a que el músculo cardíaco, el corazón es un órgano muscular que tiene estructuras como válvulas y arterias que aseguran su buena función. Cualquier enfermedad que afecte el músculo cardíaco,
cualquier enfermedad que afecte las arterias que nutren el corazón, la enfermedad cardiovascular o cualquier enfermedad que afecte las válvulas del corazón, termina desarrollando insuficiencia cardíaca. ¿Y qué ocurre con esta sangre que no es distribuida por el resto del cuerpo? Se acumula en general en forma retrógrada, se tiende a acumular en los pulmones, por eso al paciente le falta el aire, se tiende a acumular en el resto del cuerpo, se edematiza, se hincha el hígado, las piernas. Son complicaciones serias. Son complicaciones serias, correcto. ¿Y la muerte súbita es posible? Hay dos formas de morir para un paciente con insuficiencia cardíaca. Un porcentaje importante, más o menos las 2/3 partes de los pacientes, fallecen por progresión de la enfermedad, fallecen por progresión, por falla cardíaca progresiva. 1/3 de los pacientes fallecen en forma súbita, repentina, por arritmias graves. Probablemente uno de los grandes éxitos terapéuticos ha sido la aparición del cardiodefibrilador implantable, que evita, previene o al menos limita en gran parte la muerte por arritmia. No así la muerte por progresión de la enfermedad, donde las alternativas terapéuticas resultan un poco limitadas todavía. Eso del cardiodefibrilador, ¿qué viene a hacer eso Para decirlo en términos simples, uno tiene claro el concepto cuando uno ve, por ejemplo, en una serie de televisión o en una situación real, cuando un paciente tiene un paro cardíaco debido muchas veces a una arritmia grave, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular. La desfibrilación consiste en aplicar electricidad para eliminar ese ritmo anormal y volver, en teoría, el corazón a su ritmo fisiológico. Los desfibriladores implantables es la miniaturización de esos equipos que se colocan dentro del paciente, generalmente adosados a un marcapasos, y esto permite que el paciente con determinadas características, esto no es que todo el mundo tiene, pacientes con historia de arritmia compleja, pacientes con enfermedad que no puede resolverse de alguna otra manera, por ejemplo, revascularización coronaria, pacientes con enfermedad coronaria que podría tratarse de otra manera, tendrían, con ciertas características, indicación de colocarse este tipo de aparato con el cual vivirían previniendo el desarrollo de arritmias mortales y previniendo la muerte por estas arritmias. Qué bueno, o sea que el mismo aparato le da el choque eléctrico. Exactamente. Internamente sería. Correcto. Y según estoy entendiendo, entonces es una enfermedad crónica o puede presentarse súbitamente. ¿Qué factores influyen en uno y otro caso para que ocurra? En general, como problema médico y social, hablamos de una enfermedad crónica. Obviamente hay formas agudas. Hay formas agudas en cuanto a la aparición nueva en un paciente, o en una persona, mejor dicho, sana, que tiene un evento coronario, tiene un infarto con una extensión muy grande. Infarto implica la muerte de una parte de su músculo cardíaco. Cuando el músculo dañado es muy extenso, el paciente puede tener un infarto y desarrollar en forma aguda insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, pacientes con enfermedades inflamatorias, una miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, que puede ocurrir en forma aguda. Como problema general, uno piensa en la insuficiencia cardíaca, y es correcto, la enorme mayoría es formas crónicas, es un proceso que evoluciona con tiempo y que va empeorando con el tiempo. Pero existen formas agudas y existen reagudizaciones de formas crónicas. Pacientes que están estabilizados en un determinado nivel o lugar de su enfermedad y sufren algún evento que los descompensa. Puede ser un evento coronario, puede ser una crisis hipertensiva, puede ser una infección, puede ser anemia. Existen muchos otros factores. Y los criterios diagnósticos, más o menos, un poco para repasar un poco esos términos de esta afección, ¿cuáles serían? Bueno, estrictamente los pacientes generalmente se presentan con signos y o síntomas. Signos, ¿qué siente el paciente? El paciente siente, desde el punto de vista médico, disnea, que significa dificultad respiratoria. Al paciente le falta el aire, el paciente no es capaz de hacer sus actividades habituales sin presentar falta de aire. El paciente presenta fatiga, el paciente se cansa, no es solo que le falta el aire, sino que desde el punto de vista muscular no tiene la capacidad de hacer actividades que antes hacía, subir una escalera, gimnasia, practicar un deporte o su vida habitual, en definitiva. El paciente presenta edemas, se acumula líquido en las piernas, puede acumularse líquido en el abdomen y generar lo que se llama ascitis, una hinchazón del abdomen. Generalmente el paciente puede sentir palpitaciones cuando esto se asocia a alguna arritmia. El paciente puede sentir dolor de pecho si el origen de esto es enfermedad coronaria, no es directamente por la insuficiencia cardíaca, sino por
el precursor, y generalmente hay estudios diagnósticos, probablemente hoy por hoy el método diagnóstico más simple e incruento que nos permite definir claramente insuficiencia cardíaca es un ecocardiograma, un estudio ecográfico que nos permite valorar en forma incruenta desde el exterior la función del corazón y diagnosticar con toda certeza la función deteriorada de este corazón, que es un poco el patrón de la enfermedad. Una pregunta, ¿el Sí. síntoma de falta de aire Sí. siempre es en actividad o puede ser en reposo? Según el nivel de la enfermedad. En general, históricamente uno clasificaba a los pacientes en 4 clases funcionales, 1, 2, 3 y 4, de menor a mayor, digamos 4 era peor, de acuerdo a qué tipo de esfuerzo el paciente presentaba síntomas, sobre todo dificultad respiratoria. Generalmente uno decía que un paciente en clase funcional 1 es cuando lo presentaba a grandes esfuerzos, 2 a esfuerzos habituales, 3 a esfuerzos menores y 4 cuando ya en reposo, por ejemplo, durmiendo, el paciente se despertaba con dificultad respiratoria. Con la evolución se ha pasado a una nueva clasificación, se divide en A, B, C y D, otra vez de menor a mayor complejidad, y aún la D tiene distintas clasificaciones. Pero en definitiva, esto puede ocurrir en una amplia gama de espectros, desde grandes esfuerzos hasta actividad mínima. Obviamente, cuanto a menor actividad ocurren los síntomas, en teoría más severa es la enfermedad. ¿Y existe diferencia, doctor, entre la insuficiencia cardíaca en los grupos, digamos, en adultos, en persona mayor, en género, hombre, mujer, para establecer esas diferencias? Existen diferencias, por ejemplo, la prevalencia de insuficiencia cardíaca aumenta con la edad. Hablamos del 2-3% de la población, pero si vamos a la población mayor de 65 años, y la población mundial está tendiendo a aumentar de edad, a envejecer, la prevalencia de insuficiencia cardíaca es 3 veces mayor, el 10% de la población mayor de 65 años. Es la primera causa de internación en pacientes mayores de 65 años. Esa es una importancia notable. Diferencias en sexo. En general, las mujeres, para cualquier enfermedad cardiovascular, a priori tienen una prevalencia menor, pero en general un pronóstico más complicado. Más allá de cualquier comentario risueño respecto del hecho de ser mujer, es una realidad médica. Es una realidad médica. Pero sí, ocurre fundamentalmente en personas mayores, aumenta con la edad. Existen esta enfermedad en niños que nacen con malformaciones congénitas. Con el progreso médico, muchos de estos pacientes llegan a edades donde antes no llegaban. ¿Es frecuente, doctor? No es frecuente, por suerte, es muy poco frecuente, pero es muy serio. Lo que también, como en formas avanzadas en el adulto, esto plantea una dificultad terapéutica notable, sobre todo en personas jóvenes. Me ha tocado asistir en Estados Unidos a pacientes sobrevivientes de cardiopatías congénitas, pacientes adultos sobrevivientes de cardiopatías congénitas que han necesitado, por ejemplo, formas avanzadas de tratamiento como trasplante cardíaco o dispositivos de asistencia ventricular, lo cual es todavía una forma de tratamiento bastante limitada, bastante difícil de acceder para la gran masa de la población que lo necesita, y además extremadamente cara en el caso de los dispositivos de asistencia circulatoria. ¿Y cómo podemos hacer para que la gente no llegue hasta este estadio de la insuficiencia cardíaca? O sea, ¿cómo uno puede prevenirse de no padecer una insuficiencia cardíaca? Eso sería realmente lo mejor que podríamos hacer, no para resolver el problema ahora, pero para pensar en qué vamos a hacer en los próximos 10 años. La palabra, lógicamente, es prevención. ¿Y prevención de qué? Bueno, de todos los factores que se vinculan al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Prevenir la hipertensión arterial, prevenir la enfermedad cardiovascular, prevenir la diabetes, prevenir el sobrepeso, tratar de concientizar a la población sobre la severidad de esta enfermedad y encarar campañas preventivas en medicina. En cualquier área que ustedes consideren, la prevención va a ofrecer mejores resultados y va a ser económicamente mucho más redituable que enfrentar la enfermedad en estadios terminales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, de la diabetes bastante se habló sobre cómo prevenirla. Es cierto, un porcentaje importante de pacientes diabéticos no conoce hacerlo. Lo mismo pasa con la hipertensión arterial. Muchos pacientes hipertensos, en algunas series hasta el 50% de los pacientes hipertensos, desconocen serlo. Al ser una enfermedad que en general no da síntomas, mucha gente ignora la posibilidad de padecerla
y se descubre ante el desarrollo de alguna complicación, cuando ya probablemente la mejor etapa del tratamiento se ha perdido. Enfermedad cardiovascular, hay un avance importante, cifras de el American Heart, de la Asociación Americana del Corazón, publicadas este año, demuestran que en los últimos 5 años la mortalidad por enfermedad coronaria ha disminuido hasta un 30% en 5 años, lo que quiere decir que estamos tratando mejor a la enfermedad coronaria, con lo cual estos pacientes sobreviven. Por otro lado, la mala noticia, estos pacientes sobreviven y desarrollan complicaciones como la insuficiencia cardíaca. Probablemente con la mejoría del tratamiento en los próximos años vamos a poder prevenir. Hay un ejemplo concreto, puede ser el tratamiento del infarto de miocardio. La cardiología en 20 años ha pasado de ser una especialidad que observaba cómo un paciente se infartaba. Si ustedes toman cualquier libro de cardiología crítica 20 o 25 años atrás, el tratamiento del infarto era reposo, oxígeno, sedación, analgesia. El tratamiento hoy en día es tratar de evitar el infarto, tratar de limitar el daño. ¿Cómo? Reperfundiendo esa arteria ocluida. ¿Cómo? Con fibrinolíticos, con angioplastia. Hemos cambiado de ser pasivos testigos a ser activos participantes. Un proceso similar está ocurriendo, por ejemplo, con el neurointensivismo, donde el accidente cerebrovascular, tomado a tiempo, lo mismo ocurre en el infarto de miocardio, tomado a tiempo puede tratar de limitarse o hasta evitarse. Creo que este tipo de conductas nos van a llevar en algún momento a limitar la insuficiencia cardíaca. Todavía estamos lejos de eso, pero en el camino. A ver, si no hice la suficiente prevención y llegué a tener insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca es casi un camino terminal, porque lo único que puedo hacer es sostenerlo porque no lo puedo solucionar, y cualquiera diría, bueno, trasplante y chau, me cambian el corazón, me pongo uno nuevo y sigo adelante. ¿Qué hay sobre este tema? Si fuera tan fácil, probablemente algún día, y siempre que uno asiste a algún congreso, escucha hablar, en los próximos 10 años el senotrasplante nos va a resolver el problema. El senotrasplante es el trasplante entre individuos de distintas especies. Tendremos probablemente cerdos con ingeniería genética humanizada y tendremos en la heladera de cualquier institución una cantidad de corazones disponibles. La realidad es que no es así. La realidad es que el trasplante, que es hasta acá la mejor forma de tratar formas avanzadas de insuficiencia cardíaca, tiene un problema serio que es la limitación de donantes. O sea, no hay corazones para todos los que los necesitan. Si ustedes buscan las cifras de trasplante, anualmente se trasplantan en el mundo 2.500, 2.800, entre 2.000 y 3.000 procedimientos de trasplante cardíaco por año. Y obviamente el número de personas que necesitan recibir un corazón enormemente por encima de más allá de la necesidad de estudios, compatibilidad, etcétera. En Argentina probablemente hay, las cifras varían, pero entre 50 y 100 trasplantes cardíacos por año, cuando otra vez la necesidad es muy, muy por encima de esto. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, el tratamiento médico ha mejorado muchísimo en los últimos 15 años. Ha aparecido una cantidad grande de medicamentos que mejoran la sobrevida, por lo menos que retrasan el proceso. Beta bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora, la espironolactona, hasta cierto punto la digoxina. ¿Qué pasa cuando el tratamiento médico no alcanza y cuando el trasplante no es una opción por falta de donantes, o el paciente está fuera de lo que sería una lista de trasplante? Un candidato que es añoso o que tiene alguna enfermedad que lo convierte en no el mejor donante, es un obeso muy grande, tiene un grupo sanguíneo que es difícil y hay que compatibilizar el grupo sanguíneo, es seronegativo puntualmente. La opción en el mundo desarrollado, en Estados Unidos y en Europa, está siendo el dispositivo de asistencia ventricular, reemplazar la función del corazón izquierdo deteriorado por una máquina que se coloca dentro del cuerpo, que comenzó 20 y tal vez 30 años atrás como un proceso más bien heroico, con resultados no muy buenos, con dispositivos tremendamente inapropiados, grandes, ruidosos, molestos, con una cantidad de efectos técnicos importantes, pero que en los últimos 5 años claramente ha mejorado con un cambio de generación. Los dispositivos son mucho más pequeños, mucho más durables, tienen mucho menos problemas en su funcionamiento. Todavía son muy caros y todavía son muy limitados.
las primeras horas de estos pacientes que reciben un dispositivo de este tipo son todavía realmente un posoperatorio muy complicado. Pero probablemente en 10 años, esto sea un recurso mucho más difundido, mucho menos caro que lo que actualmente resultan, y probablemente sea parte de la solución del problema. Bueno, pero creemos que hoy en día la mejor solución entonces es prevenir. Totalmente. Y tratar de que ninguna persona pueda llegar a una enfermedad cardíaca que lo lleve a la insuficiencia cardíaca. Eso sería lo ideal. Lamentablemente, en nuestra sociedad occidental desarrollada, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, es una forma muy difundida de enfermedad y muy difícil de pero que tiene la prevención. O sea, todos sabemos, estamos ahora actualmente en el mes del corazón y bueno, y creo que todos tenemos que tener conciencia de chequearnos y hacer todos los controles para prevenir todo lo que es la enfermedad cardiovascular. Eso sería lo ideal, y me parecería importante agregar una cosita. Estamos hablando desde el punto de vista médico, pero creo que un agente importante de difundir la prevención en esto estaría en las escuelas, en los maestros y por supuesto en la familia. Bueno, doctor Levin, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este encuentro. A vos que nos estás escuchando, te dejamos nuestras líneas de contacto: concienciamedica.conexión@gmail.com. Nos podés encontrar en Facebook como concienciamedica.conexión o en el Twitter @ccienciamédica.